Gracias, señora presidenta. La creación de esta comisión es la respuesta a la gravedad política e institucional que supone el asesinato y el crimen del ex concejal Eduardo Trasante, quien fuera asesinado el pasado 14 de julio en su propia casa en manos de sicarios. Como compañeros y compañeras del EDU, como cariñosamente le decíamos desde la militancia, desde el primer día dijimos que no solamente íbamos a salir a luchar por justicia, sino que no íbamos a parar hasta saber quién mató a Trasante. Y eso supone no solamente saber quiénes fueron los autores materiales, quienes cobardemente dispararon y apretaron el gatillo, sino también de quiénes dieron las órdenes y cuál es el sistema de complicidad y de corrupción que existe para que sea posible entrar a la casa de una persona a sangre fría y delante de su propia familia dispararle a matar. El crimen de Eduardo pasó la raya, y no porque una vida valga más que otra, sino porque decidir mandar a matar a una figura pública, a un dirigente social, a un ex concejal, es un mensaje, y es un mensaje mafioso. Negar esto es negar el contexto en el que vivimos desde hace años en esta ciudad. Es negar el contexto que arrancó desde hace muchos años y que también lamentablemente tuvimos que acompañar con un proceso de justicia cuando fue el triple crimen de Moreno y por el cual muchos conocimos a Eduardo Trasante, entre otros. Es negar un contexto donde primero parecía que nos teníamos que acostumbrar a que nos maten a un pibe o a una piba cada 48 horas. Que después nos maten a un pibe o una piba cada 24 horas. Donde nos tuvimos que también salir a militar para terminar con esos discursos de ajustes de cuenta, de se matan entre ellos, de que pareciera que no importa porque son pobres. Es negar también el contexto de una ciudad donde fue baleada la casa del gobernador en su momento, actualmente exgobernador, o donde pareciera que nos tenemos que acostumbrar a las balaceras en los edificios públicos, en el propio Centro de Justicia Penal, en el propio Consejo Municipal, todos mensajes mafiosos. En ese contexto y en esta ciudad, donde llevamos más de 100 muertos, más de 110 muertos, Eduardo fue el 110 asesinado en esta ciudad en lo que va este año. Y fue también en ese contexto donde desde nuestro bloque a principio de años y viendo los mensajes mafiosos que también involucran a las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, que organizamos en el Consejo, aún estando de receso, una jornada que se llamaba Mafias o Democracia. Ese es, entendemos, el marco y el contexto donde se da este crimen. Hay un pequeño grupo minoritario, mafioso, que concentra el poder económico, que concentra el poder de las armas y que decide quién vive y quién muere en esta ciudad. Por eso, señora presidenta, es que entendemos que el Consejo, y además tratándose de una persona que fue parte de este Consejo, incluso nos pasa, no sé si en el día de hoy, pero por lo menos en la sesión pasada y nos pasará en otras sesiones, que vamos a seguir tratando expedientes que fueron presentados por él en su momento. No podemos hacer desde la política como que esto sigue y sin más. En algún momento tenemos que reaccionar y por eso entendíamos que la creación de esta comisión era poder materializar e institucionalizar ese respaldo y acompañamiento que hicieron casi
todos los bloques políticos el día después del asesinato de Eduardo Trasante en la conferencia de prensa que organizábamos en el Consejo Municipal, donde después de esa conferencia de prensa, donde le agradecemos a todos y todas los concejales, concejalas, diputados y diputadas que nos acompañaron, le solicitamos poder tener una reunión en privado para que el caso de Eduardo no sea parte de la carroña política, para que podamos dejar de lado cualquier tipo de mezquindad política y de especulación política para estar a la altura de las circunstancias. Y en la respuesta que recibimos de la mayoría, de todos los bloques que se hicieron presentes en ese momento y quienes lo acercaron después al acompañamiento, incluso firmando la creación de esta comisión, fue poder trabajar en dos objetivos que son los que pretendemos abordar. Por un lado, el acompañamiento y el seguimiento al proceso judicial para poder garantizar la celeridad y la transparencia. No porque digamos o estemos denunciando que hay opacidad en el proceso, pero sí porque entendemos de que incluso el Consejo tiene que acompañar el proceso judicial y ponerse a disposición de la propia justicia, que como conocemos también muchas veces le falta el acompañamiento de determinadas decisiones políticas para poder trabajar en una ciudad donde tenemos un asesinato por día. Y por el otro lado, señora presidenta, el objetivo de la comisión es el acompañamiento a la familia de Eduardo Trasante, quien perdió brutalmente a 3 de sus miembros. Una familia que necesita del acompañamiento, de la reparación integral, de la protección, como también lo manifestábamos en esa primera conferencia de prensa. Una reparación integral que entendemos está incluso velada tanto en leyes nacionales como en ordenanzas que hemos sacado de nuestro propio Consejo, incluso ordenanzas que el propio Edu nos ayudó a construir, como fue la creación de la Oficina de Asistencia y Empoderamiento a las Víctimas, para que reconozcamos de que hay un sujeto que existe en esa ciudad, que son las víctimas, que son los familiares de las víctimas, la cantidad de familias que quedan absolutamente devastadas después de cada crimen violento. No queremos convertir a la comisión, señora presidenta, ni a los concejales en fiscales, ni en investigadores, ni mucho menos. Lo que queremos hacer es un acuerdo político amplio para ver cómo desarticulamos los niveles de violencia y de desigualdad que existen en nuestra ciudad. Violencia y desigualdad contra la que luchó Eduardo. Violencia y desigualdad que fue por la que militaba el Edu. En su campaña dijo: milito y salgo a las calles y lucho por justicia y acompaño a las víctimas y recorro los barrios y me sumo a la militancia política para que a nadie más le pase lo que a mí me pasó, haciendo referencia al crimen de sus dos hijos. Y hoy nos toca a los compañeros de militancia del EDU salir a luchar y a pedir justicia por el que pedía justicia. No estamos dispuestos a naturalizar eso en nuestra ciudad. No estamos dispuestos a que se siga ampliando el umbral de tolerancia de la violencia en nuestra ciudad. Se nos va demasiada vida pidiendo justicia por tanta muerte. Esperemos, señora presidenta, que estemos a la altura de las circunstancias, que podamos acompañar a la familia, quien hoy se encuentra en un grado de protección máxima. Si esto sería un crimen cualquiera, si quienes están atrás de la muerte de Trasante serían un par de perejiles, no se podría explicar el grado de organización y de inteligencia que hay detrás de su crimen y el nivel de protección al que hoy están sometidos la mayoría de sus familiares. Muchas gracias a todos los concejales y concejalas que nos acompañan en este momento, que entienden que acá no hay lugar para la especulación política, sino que hay que tener un acompañamiento serio por la situación que estamos viviendo y por el marco en el que se da el crimen de Eduardo. Gracias.